Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestros amigos Carlos Matos y Rodrigo Romera. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes, acá estamos. Bien. Hola, Mario, abrazo grande. Hola Carlos y Rodrigo. Bueno, ¿ustedes estaban escuchando el programa? Vos sabés que estábamos tratando de conectarnos, en realidad estábamos solucionando un problema técnico nosotros, Mario, así que lo escuchamos parcialmente, en realidad. Bueno, porque digamos, el analista, periodista, estudioso de política internacional, Eduardo Bior, nos acaba de decir que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que maneja lógicamente uno de los reservorios militares atómicos más importantes del planeta, tiene alguna discapacidad intelectual. Y bueno, si lo hubieran escuchado les hubiera pedido opinión, pero dado que no lo han escuchado, vayamos al tema del día de hoy. Dificultades. No, pero lo que podemos hacer, Mario, es, como los programas se suben, escuchar esa parte. Y sí, podemos dar una opinión, como no, el viernes que viene, acerca de este análisis, acerca de lo de Biden. Ah, bueno, bárbaro, muy bien. Porque en realidad hoy no nos hemos encontrado con esta dificultad. Le comentamos a los oyentes que Rodrigo está en una parte de Mar del Plata y yo en otra. Entonces, teníamos que solucionar este problema para la columna de hoy. Pero vamos a escuchar el programa de hoy en forma retroactiva y sí, es importante también hablar de las cuestiones de las discapacidades y el poder político y quien ejerce el poder en ese momento, ¿no? Claro. Y ver hasta qué punto hay una calificación o descalificación real en cuanto a las figuras. No me quiero adelantar porque, como decíamos, queremos escuchar primero el programa con Rodrigo para poder hacer un análisis, pero hay muchas cosas dando vueltas acerca de Biden. Así que bueno, lo dejamos esa parte para el próximo viernes. Bueno, excelente. La verdad es que ustedes van a estar en condiciones de hacer una evaluación y de decirnos hasta dónde la salud intelectual, vamos a llamarle de esa manera, de un presidente puede afectar para bien o para mal la vida de los pueblos. Pero bueno, es apenas un hombre de un todo y se supone que el todo vale más que los individuos. Pero él es el jefe, así que podría traer aparejado otras cosas. Pero vayamos al grano, que son las dificultades y desafíos en la construcción de organizaciones internacionales de discapacidad. Eso, la pregunta, con los medios de comunicación actuales, ¿eso no se ha facilitado? Sí, vos dejaste una pregunta el viernes pasado acerca de si hay otros sectores de la comunidad que se organizan. ¿Por qué el sector de personas con discapacidad no llegan a un nivel de organización similar? Primero, antes de responder esa pregunta, la segunda pregunta tuya, vamos a contestar esta primera. Bien. Habría que caracterizar los otros sectores y el sector de personas con discapacidad que, como tantas veces dijimos, es un sector muy heterogéneo porque a su vez atraviesa a los otros sectores. Y hay un ejemplo que lo hemos mencionado tangencialmente en algún otro programa, pero que ahora cabe comentarlo más de lleno. En el año 2005... cuando se hizo la Cumbre de las Américas, acá en Mar del Plata, paralelamente se llevó adelante la Cumbre de los Pueblos, una especie de contracumbre frente al poder instituido y al poder constituido de los distintos establishments de los países, capitaneado por Estados Unidos. Bien, cuando se hizo la reunión de la Cumbre de los Pueblos, las sedes fueron dos partes de Mar del Plata, una en la Facultad de Derecho, tres en realidad, otra en parte del complejo universitario y otra más fue en el Estadio Mundialista, en la zona del polideportivo. No, esa fue la contracumbre. Esa fue la contracumbre, claro, la llamada cumbre de los pueblos. Por eso era la contracumbre que se hacía paralelamente a la Cumbre de las Américas.
En un momento me traslado a la zona del Estadio Mundialista del Polideportivo y me encuentro con que estaba la mesa de los pueblos originarios, la mesa de la mesa de la mujer, la mesa de esto, la mesa del otro. Y cuando trato de ubicar la mesa de la discapacidad, no existía. Mira. Entonces, pregunté a uno de los organizadores y me dijo, bueno, no, pero son ustedes los que tienen que juntarse la suficiente masa crítica para que esto entre en agenda. Quiero aclarar que la persona que me dijo eso era del Partido Comunista de la República Argentina. Lo que el compañero comunista no midió fue lo siguiente, que quienes habíamos concurrido en ese momento éramos personas ciegas, que habíamos ido hasta el Estado Mundialista, que nos podíamos mover por nosotros mismos, con todas las dificultades que eso conllevaba, pero por ejemplo Rodrigo no pudo ir. Claro. Personas con discapacidad motora no pudieron ir. Personas con movilidad reducida por el problema del transporte, por el problema de todas estas barreras, no pudieron estar. Entonces, muchas veces la cuestión organizativa, estamos hablando de un marco de presencialidad, ¿no? Un poco para anticiparnos a la respuesta que vos, a la segunda pregunta tuya. Sí. Las dificultades son mucho mayores porque la diversidad dentro de la discapacidad es muy grande. Entonces eso realmente crea algunas dificultades. Así todo, Mario, esta pregunta tuya, la de la semana pasada, lleva implícita una afirmación, que es la gente con discapacidad no ha luchado, no se ha organizado. Afirmación que sabemos que no es tu idea, sino que la disparaste como pregunta, como disparador, y está excelente. Sí. Y a esa afirmación tácita de esa pregunta deberíamos responder que el problema es que muchas veces no se visualiza esas luchas. Y vamos a hacer una pequeña enumeración, y ya lo dejo acá a mi compañero Rodrigo. En 1915, en Argentina, hubo una huelga muy fuerte en el Patronato del Ciego por mejores condiciones de vida. Esto no aparece en los libros de historia. Tampoco aparece en los libros de historia la resistencia que hicieron las personas sordas en las distintas escuelas donde estaban internados para mantener la lengua de señas. Uh-huh. Tampoco aparece en la historia, en los libros de historia, cuando Argentina empieza por ejemplo, en el sector de personas ciegas, que se crea la FADIC, que es la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos, después la UACA, que es la Unión Argentina de Ciegos y Amblíopes. No aparece en los libros de historia cuando se funda la FAICA, que es la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes. Tampoco aparece en los libros cuando se crea la Unión Latinoamericana de Ciegos, acá en Mar del Plata en el año 1985. Uh-huh. Y sí aparecen personas con discapacidad en el informe de la CONADEP, pero que tampoco la mayoría de la gente que milita en el terreno de los derechos humanos recuerda, como el caso de Paulet, o por ejemplo Mónica Brull, que era una persona ciega que murió que terminó muriendo en Australia. En el libro Los Rengos de Perón, ahí aparece, escrito por Alejandro Alonso, aparece toda esta situación de personas con discapacidad que fueron fuertemente reprimidas por la AAA. Lo que pasa es que extrañamente todo esto debería tener un correlato mucho más fuerte y no se conoce. Rodrigo, te paso la posta en cuanto a las organizaciones, así, las otras organizaciones que se han ido manifestando también. Sí, yo estuve investigando porque en realidad yo nunca estuve muy ligado a instituciones o organizaciones internacionales o nacionales en relación a la discapacidad física. ¿Bien? Pero estuve investigando y resulta que empecé a buscar, hay una Federación Internacional de Personas con Discapacidad Física, que es la CINITIC, la cual integran 17 países, que la mayoría son de Europa. No hay ningún país de Latinoamérica y no está Argentina. Está la RIADIS, que sí entiendo que es una red latinoamericana de organizaciones, que
ahí entiendo que sí está Argentina. En la Organización Mundial de Personas con Discapacidad participan 12 países de Latinoamérica y Argentina no está, por lo menos no está en el sitio web de ellos, ¿no? Está el Foro de Vida Independiente, pero que lo integran personas, entiendo que es en su mayoría personas de habla hispana, pero y yo he sido parte, pero en realidad es imposible mantenerlo. Si bien se mantiene desde un punto de vista virtual, es imposible estar al tanto con el desarrollo, porque, bueno, por ejemplo, a modo de comentario, ¿no? Me llegaban 500, 600 mails por día, cosa que era imposible poder por ahí poder leerlos y estar al tanto de todo. Pero no, y entonces por esta falta de información fui a la página de la ANDIS y realmente no encuentro información de que Argentina esté inmersa, si bien en la discapacidad sensorial, como dice Carlos, hay mucha representación. Desde el punto de vista físico, lo que he encontrado a lo largo del tiempo es representación en instituciones que tienen que ver con el deporte. Ah, mira. Y no casi en la cuestión de derechos humanos y demás. Y en ese sentido es como es las discapacidades sensoriales, sordos y ciegos, que hemos tenido una militancia no mayor, la gente con la discapacidad motora también, pero que nos hemos podido organizar más internacionalmente, sí. En cuanto a la organización internacional, hay que decir, Mario, que se sigue el esquema de las 6 regiones establecidas también en la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, el esquema América Latina y el Caribe, Europa, Asia, Oceanía, África, América del Norte, se sigue ese mismo esquema. Hay que decir que, por ejemplo, la Internacional de Ciegos existe, que es la Unión Mundial de Ciegos, que a su vez está compuesta por todas estas regionales. La nuestra es la de la Unión Latinoamericana de Ciegos, y a su vez la Unión Latinoamericana de Ciegos está integrada por las federaciones nacionales. En el caso de las personas sordas, también acá existe la Confederación Argentina de Sordos, que está afiliada a otras organizaciones internacionales. Después hay redes, hay muchas redes. Ahora, para redondear tu pregunta, con la cuestión de la virtualidad y con la cuestión de la pandemia, sí, hoy se abre un panorama que es el hecho de, al no poder trasladarnos, porque muchas veces se daba, ¿no? Bueno, se hace un congreso en tal parte para generar una federación. Sí. Y la verdad es que la mitad de nosotros no podemos viajar, porque o por falta de plata, o a veces por una cuestión que tiene que ver con la propia discapacidad, pero ahora todo esto se está haciendo de manera virtual, de forma que permite, sí, una mayor articulación. Pero, en respuesta a la primera de las preguntas, la dificultad principal es que somos un grupo sumamente heterogéneo en relación a otros sectores, Mario. Claro. Claro, desde el punto de vista, por ejemplo, yo recuerdo de siempre que nosotros nos hemos reunido para reclamar algo, lamentablemente por una falta de transporte y el problema propio de la falta de movilidad y de la movilidad física, no hemos sido más que 6, 7 acá en Mar del Plata, ¿no? Claro. Muy poquito. Y es lamentable porque no logramos hacer que las personas con discapacidad se junten. Bueno, ahora de nuevo con la cuestión pandémica no se puede, pero nunca pudimos lograr que hubiera una congregación, que hubiera una asistencia masiva de personas con discapacidad en los reclamos. Hay que aclarar que esto no tiene que ver con falta de compromiso, sino con las barreras de las que venimos hablando. No todo el mundo puede trasladarse, hay lugares donde es muy periférico,
la silla que vos conocés, en la que se traslada Rodrigo, tiene cierta autonomía, de manera que hasta la municipalidad, por ejemplo, el caso de Rodrigo llega. Si la concentración fuera unas cuadras más adelante, ya Rodrigo no llega. Claro. Entonces, a veces también tenemos que jugar con esto, que la prensa dice, bueno, pero son 7. Sí, no, son 7 que están marcando presencia de un reclamo, pero que hay, como decíamos hace varios programas, el 13% de la población somos personas con discapacidad. Sí, el tema de la internacional, por decirlo así, tenía que ver también con la posibilidad de hacer oír el reclamo. Por ejemplo, cuando en el siglo XIX se forma la Internacional Socialista y reclama las 8 horas de trabajo, eso tiene repercusiones al día de hoy, por eso el 1 de mayo, ¿verdad? Exacto. Ahora, donde voy es que quizás en forma internacional se podría tener un programa mínimo de reivindicaciones y ese programa mínimo presentarlo localmente, porque la lucha de los que tienen discapacidad en cada uno de los municipios o la ausencia de presencia, por ejemplo, en algunos ustedes son de Mar del Plata, que es un municipio muy grande, pero yo supongo que la discapacidad en un distrito más chiquito es bastante más sufrida que por ahí la que pueden tener ustedes. Entonces, la posibilidad de que eso se transforme en un programa universal que se pueda presentar incluso en Naciones Unidas parece un tema más que interesante, pero quedará para la próxima. Lo que me piden algunos oyentes es el tema del deporte. Es decir, el deporte. ¿Qué tema el deporte? Sí, hoy no vamos a poder, pero yo les diría que entre Biden y el deporte ya tenemos tema para la próxima. Sí, yo voy a dar una opinión que me imagino que mi compañero y amigo y hermano Rodrigo va a suscribir. Nos encanta el deporte, pero muchas veces la cuestión del deporte, cuando se transforma en deportivismo, termina eclipsando los verdaderos problemas de la discapacidad. No estamos en contra de la gente que hace deporte, Decimos que simplemente se ha vendido durante mucho tiempo. El ideario de la sociedad es que la persona con discapacidad tiene que hacer deporte a modo de rehabilitación. ¿Bien? Y lejos y que su vida tiene que hacer ejercicio y tiene que hacer rehabilitación, y que el deporte es una forma de hacer rehabilitación. Entonces tiene una visión puramente médico rehabilitatoria. Bueno, un tema nomás, Mario. Nosotros siempre decimos la persona con discapacidad está integrada e incluida el día que tiene su primer recibo de sueldo. Así el deporte está muy bien, qué bueno, pero no se puede vivir del deporte. No, Puede, claro. construir con el deporte. No estamos en contra del deporte, lo decimos una vez más, es una faceta más, pero nunca puede ser el centro. Bárbaro. Bueno, igual lo vamos a explayar un poquito más el viernes que viene, ¿les parece? Sí, y vamos a ponernos a hacer los deberes con Biden ni bien esté el programa subido. Excelente, me parece Yo magnífico. pero no quiero opinar sin estar seguro. Claro, bueno, pero Serrat hace muchos años había puesto unos locos con carnet, que serían los que conducen el mundo. Y ustedes nos tienen que indicar si se trata de un loco con carnet o de una persona en la cual podemos confiar que no vamos a terminar en una guerra nuclear. Bueno, vamos a tratar de descubrirlo juntos, Mario. Bárbaro. Les mandamos un fuerte abrazo y lo tomamos con un poco de humor. Sí. Un fuerte abrazo. Abrazo, que sigan bien. Bueno, hemos hablado entonces con Carlos Matos y con Rodrigo Romera sobre estos temas que los venimos instalando,